Marzo de 2004 era una fecha decisiva para la administración Bush. Se cumplía un año de la invasión de Irak y casi 3 de la guerra en Afganistán, siendo el rechazo a las mismas más amplio que nunca por parte de la opinión pública internacional. Las pruebas que vinculaban a Saddam Hussein con Al-Qaeda se desvanecían. Las acusaciones de que Saddam estaba construyendo armas de destrucción masiva se convertían en infundadas, y la cifra de soldados abatidos por la resistencia iraquí y afgana crecía de forma vertiginosa. Por otra parte, las elecciones presidenciales se acercaban y la popularidad de Bush había caído por los suelos. Exactamente, se encontraba 10 puntos por debajo de su rival, el demócrata John Kerry. Si los republicanos querían revalidar su mandato en la Casa Blanca y continuar con el macabro negocio de la guerra en Irak y Afganistán, iniciada por ellos mismos a partir del 11 de septiembre de 2001, necesitaban un golpe de efecto que movilizara nuevamente a la opinión pública norteamericana en pro de su guerra mundial contra el terrorismo, pues el 11S quedaba ya muy lejos. Ese golpe de efecto serían los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, donde morirían 192 personas y más de 2.000 resultarían heridas de gravedad. Exactamente 911 días después de los atentados de Nueva York y Washington. 911, una cifra en la que al separar el 9 del 11 obtenemos la fecha en inglés de dichos atentados. ¿Casualidad? ¿O algún tipo de clave secreta militar? A las pocas horas del atentado, Bush diría: los asesinatos de Madrid nos recuerdan que el mundo civilizado está en guerra. Nunca antes un suceso allende los mares había tenido tanta repercusión en los medios de comunicación estadounidenses. George Bush se colocaba 7 puntos por delante de Kerry. Por otro lado, el 1 de marzo de 2004, y solo un día después de la visita del secretario general de la OTAN al Estado español, esta organización publicó una nota de prensa en la que anunciaba que iba a realizar su ejercicio anual de gestión de crisis CMX del 4 al 10 de marzo de 2004 en diversas capitales de los Estados miembros. Una de ellas sería Madrid. El ejercicio consistiría en un simulacro de una operación antiterrorista en el que intervendrían multitud de personal militar y civil vinculado a la OTAN, que tendrían vía libre durante aquellos días para moverse por Madrid con toda clase de material militar, algo que llevaron a cabo con total impunidad y sin control alguno por parte de las autoridades locales. Al día siguiente de que la OTAN diera por finalizado su ejercicio antiterrorista, sucedía la tragedia. Lo primero que sorprende a la hora de referirnos a los supuestos autores de los atentados del 11 de marzo es que aún no tenemos ni una sola imagen de ellos el día de los hechos en las diferentes estaciones de metro, a pesar de contar estas con multitud de cámaras de seguridad. Sorprendente fue también que todos los imputados en el juicio por los atentados no solo negaran su participación en los hechos, sino que los condenaran rotundamente. Algo atípico en unos islamistas fanáticos que deberían de estar orgullosos de sus acciones. Recordemos que muchos de ellos, como el egipcio, acusado desde el primer momento, tanto por la prensa como por la policía, de ser el cerebro del 11M, quedaron en libertad sin cargos. Pero para entender esto un poco mejor, conozcamos a los supuestos autores. Casi todos los acusados estaban bajo algún tipo de control policial, incluidos los supuestos autores materiales, pues se trataba de contrabandistas locales, chorizos de barrio, estafadores, traficantes de droga y en algunos casos confidentes de la propia policía. Unos integristas un tanto atípicos, que habían sido vistos en muchas ocasiones frecuentando prostíbulos. Estos poco castos terroristas,
que carecían de todo tipo de experiencia previa en estas lides, según la versión oficial, fueron capaces de cometer el atentado más mortífero en la historia de Europa, llevando a cabo todos los preparativos con precisión milimétrica, sin un solo descuido y sin ser descubiertos por la policía, a pesar del impresionante despliegue policial ordenado días antes por el gobierno Aznar, el mayor en la historia de España, debido al riesgo de un posible atentado ante la cercanía de las elecciones generales. Es llamativo que fueran tan habilidosos en los preparativos y en la ejecución de los atentados y tan inoperantes tras ellos, dejando multitud de pruebas incriminatorias. Unas pruebas que conducirían a la localización de los supuestos autores materiales en el piso de Leganés. La policía ya tenía sus cabezas de turco, unos mafiosetes del 3 al 4 que a nadie importaban y a nadie importarían. Lo sucedido en el piso de Leganés es uno de los puntos más oscuros de este caso. Un piso que tras la explosión nos mostraría unas paredes blancas sin rastro de sangre. ¿Murieron en el piso de Leganés los supuestos autores materiales? ¿Estaban ya muertos antes de las explosiones? Es más, ¿había alguien en aquel piso? Hasta la fecha, no se ha mostrado a la opinión pública ni una sola prueba que demuestre que los terroristas murieron como consecuencia de la explosión. Con la desaparición de estos, desaparecía la posibilidad de que pudieran defenderse de los cargos que se les imputaban. Algo muy similar le sucedió a Harry Lee Oswald, el asesino oficial de Kennedy, quien murió cuando se dirigía a prestar declaración ante el juez a manos de un pistolero a sueldo de la CIA. Según la versión oficial, los terroristas se inmolaron una vez el piso había sido desalojado y al sentirse acorralados por los geos. Una versión que nos despierta múltiples interrogantes. ¿Por qué unos terroristas que no habían optado por el suicidio en los atentados del 11M, algo que hubiera dotado de mayor precisión a los mismos, deciden inmolarse ahora? ¿Por qué esperan a que el piso sea completamente desalojado, pudiendo haber causado otra masacre de haberse suicidado un poco antes? Más, teniendo en cuenta que el edificio no empezó a desalojarse hasta 5 horas después de la llegada de los primeros efectivos policiales. También es casualidad que en el momento de ser descubiertos se encontraran juntos la totalidad de los supuestos autores y que dispusieran del material necesario para inmolarse y para hacer detonar los explosivos, algo que exige su tiempo. Por otro lado, según el testimonio de expertos en explosivos, tanto las explosiones de los trenes como las de Leganés se asemejan más a las de los explosivos de tipo militar que a la goma 2 u otros de los que habló la prensa y la policía, pues la explosión provocó humo, pero no fuego, es decir, lo mismo que provoca un explosivo militar como el C3. Rocambolesca es también la historia del geo que muere en esta intervención, del cual nunca se nos mostró ni una sola imagen, y que supondría la primera muerte en acto de servicio de un miembro de este cuerpo en toda su historia. Según la versión oficial, moriría como consecuencia de la explosión. Sería enterrado a toda prisa y su cuerpo profanado a los pocos días por supuestos familiares de los islamistas muertos. Un hecho que, de haber sido investigado, jamás se ha hecho pública la autoría del mismo. Finalmente, el cuerpo del geo, con la excusa de evitar que volviera a ser profanado, se incinera. De esta forma, desaparecía la posibilidad de realizarle una nueva autopsia en un futuro. En muchas ocasiones, a quienes denunciamos estos hechos como conspiraciones del poder para mantener su hegemonía, se nos exige pruebas. ¿Pero qué pruebas podemos aportar si se nos niega el acceso a ellas o simplemente son destruidas? Un ejemplo de esto último lo constituye la destrucción a los pocos días de los vagones de metro.